Pero además, por usos y costumbres, no porque esté reglamentado, pero por usos y costumbres, el director es el que lleva el 80 o 90% de la responsabilidad de la tesis del estudiante, ¿no? Y también, por lo tanto, pues también los créditos, ¿no? Entonces, es muy importante que tengan claro eso. Cuando ustedes se acerquen a cualquier profesor, ya sea de fitotecnia o de otro DEIS, con la intención o con el interés de que sea su director de tesis, pues eso tiene que quedar claro con él, ¿no? No le digan que sí es asesor, porque si le preguntan que si quiere ser su asesor, él va a entender que lo quieren poner de secretario o de vocal o de suplente. Entonces tienen que ser muy claros con eso, porque no todos los profesores les llama la atención o les parece igual ser director que ser suplente, ¿no? Entonces, si ustedes acuden con un profesor, cualquiera que sea de cualquier DEIS, lo lógico es que quieran que esa persona sea su director, así se entiende. Entonces, primero se acercan con el profesor que quieran que los dirija, y ya después sobre la marcha se va armando el resto del comité asesor entre ambas partes, ¿no? Entre el estudiante y el que queda como director de tesis. Y algo que también deben cuidar, jóvenes, son las formas. O sea, si ustedes se acercan con un profesor para que los ayude con su tesis, pues él asume que quieren que sea su director, a menos que él les exprese lo contrario, a menos que él les sugiera a alguien más, ¿no? Entonces, no se vale que ustedes se acerquen a él, le hagan creer que va a ser su director y después nombren a otra persona de director, ¿no? Yo les digo todo esto, jóvenes, porque pareciera algo elemental, algo básico, pero se les barre con mucha frecuencia. Es decir, se los digo por experiencia, los jóvenes de licenciatura caen muchas veces en faltas de cortesía, pero no porque deliberadamente quieran perjudicar al profesor, sino que ignoran las formas, ¿no? Y algunos, pues honestamente, no vienen muy bien educados en ese sentido desde sus familias, ¿no? Entonces, es importante que sean cuidadosos con eso, ¿no? Y que apliquen el sentido común, ¿no? Entonces, pues espero que quede claro. Si tienen alguna duda al respecto, si quieren, después en corto platicamos. Pero es importante que eso les vaya quedando claro para cuando ustedes ya hagan su tesis, que prácticamente si no lo hacen este año, tendrá que ser el siguiente, ¿no? No podrían dejar pasar más tiempo. Aunque obviamente si hay chicos que lo vienen haciendo hasta el octavo o el noveno, ¿no? Pues ya son otros casos ya de desidia, ¿no? Pero lo lógico y lo recomendable es que lo hagan así. ¿Vale? Bueno, pues espero que les sirva mi consejo. Bueno, pues ahora sí, voy a pasar lista. Creo que ya está el grueso del grupo. Empezamos con Diego, aquí está, ¿verdad? Sí, profe, aquí estoy. Muy bien. Fernando, Luis Fernando. Presente, profe. Buenos días. Buenos días. Agustina. Presente, profesor. Muy bien, gracias. Juan Carlos. Presente, profe. Bien. César. Dijo César, profe. Muy bien. Gracias. Cecilia. Presente, profe. Muy bien. Uriel. Presente. Muy bien. María Isabel. Presente, profesor. Muy bien. Diego. Presente, profe. Bien. Patricia. Presente, profesor. Muy bien. Andrés. Jesús Andrés. Algo me habían dicho de Andrés, ¿verdad? Creo que alguien me dijo de ustedes que ya no iba a continuar, ¿verdad? ¿Sí me confirman esa información? Así es, profe. Muchas gracias. Bueno, entonces ya no tiene caso seguirlo nombrando. Seguimos. Joel. Presente, profesor. Muy bien. Marcelo. Presente, profesor. Buenos días. Muy bien. Buenos días. Salvador. Presente, profesor. Buenos días. Buenos días. Aldair.
Presente, profesor. Buenos días. Buenos días. Leticia. Buenos días, profesor. Aquí estoy. Karen. Presente, profe. Buenos días. Buenos días. Xochitl. Presente, profesor. Bien. Sandy. Aquí presente, buenos días. Buenos días. Walter. Presente, profe, buenos días. Buenos días. Edmundo. Presente, profe, buenos días. Buenos días. Pau. Paulina. Buenos días. Jessica. Presente, profesor. Muy bien, Jessy, buenos días. Santa. Presente, profesor. Domingo. Presente, profe. Buenos días. Buenos días. Mauricio. Presente, buenos días. Buenos días. Miguel Ángel. Yaeli. Presente, buenos días. Buenos días. Laura. Presente, profesor. Buenos días. Buenos días. Cristina. Buenos días, profesor. Presente. Hola, Cristi, buenos días. Norberto. Presente, profe. Buenos días. Buenos días. Elizabeth. Presente. Muy bien. Marco. Presente, profesor, buenos días. Buenos días. Ok, bueno. Entonces vamos a continuar. Ya está el equipo 3, ¿verdad? Con su tema de relaciones sociales, procesos de producción y tipos de productores del sureste. Bien. En esta presentación, jóvenes, para que no parezca que se parece o que están retomando cosas que ya expuso el equipo 2, sus compañeros del equipo 3 se van a centrar más en la parte social, pero sobre todo en los aspectos económicos de estos temas, ¿vale? Pues adelante, jóvenes, tienen la palabra. Bueno, buenos días, compañeros. Buenos días, profesor. Nosotros somos el equipo 3 y vamos a exponer relaciones sociales, procesos de producción y tipos de productores del sureste. El equipo está integrado por Bautista Agustina, Córdoba Pasos Gutiérrez, Llano Salvador Leticia, Montelemo Cervantes Polina, servidora Rivera Santos. La siguiente, por favor. Pago la siguiente. Bueno, vamos a empezar con las relaciones sociales. La siguiente. Vamos a empezar con el índice de dependencia económica. La anterior. Índice de dependencia económica. Y bueno, esto se refiere o esto se determina a partir de la relación total de la población económica dependiente, que se refiere a aquella población de 0 a 14 años y de 65 años más, entre la población económica activa, que es la de 15 a 61 años, y multiplicado por 100. Bueno, podemos ver que en la tabla tenemos la entidad federativas, que es Puebla, Tabasco, Veracruz, Campeche, Quintana Roo, Yucatán, Chiapas, Guerrero y Oaxaca, y su región oriental, Golfo, y su región península, su región Pacífico Sur. Y tenemos el total nacional y total regional en promedio. Como podemos ver, en el 2010, el total de personas con dependencia se va más a infantil, de 0 a 14 años. Los estados con más dependencia tenemos que es Chiapas, Guerrero y Oaxaca. Tienen una dependencia de cada 7 personas, de 10 personas, y para el 2015 se redujo un 0.8 con 6.2. También tenemos que la menor dependencia económica está en Quintana Roo con 4.5 personas, y ya en Chiapas y Guerrero y Oaxaca tienen la mayor dependencia infantil en 2015, como podemos ver en la tabla.
Tenemos también que en Oaxaca, Guerrero y Veracruz presenta un factor dependiente de vejez, que es 14, 13 y 13. En comparación con la total nacional, podemos decir que es mucho mayor la dependencia en estos tres estados en comparación con total nacional y total regional. La siguiente, por favor. Bueno, aquí tenemos la estructura poblacional en urbana y rural. Tenemos las iniciativas. Aquí podemos ver que en una población urbana el más alto es Quintana Roo y Yucatán. En zonas rurales y Oaxaca. En comparación con el promedio nacional, están por encima del promedio nacional, que es 23%, casi el doble. En comparación de la urbana, nacional, el Quintana Roo y Campeche está por encima, que es un 70%. El nacional es un 77% y en Campeche y Quintana Roo están de 75, 89 y 85%. La siguiente, por favor. Como una conclusión, podemos decir que la población mexicana es mayoritariamente urbana. En la región sur-sureste presenta mayores porcentajes de población, siendo en zonas rurales con localidades menores de 2.500 habitantes, como podemos ver en la siguiente gráfica, en la siguiente tabla. La siguiente, por favor. Sí, como podemos ver, aquí la población total según por el tamaño de la localidad. Podemos observar que Quintana Roo tiene mayores localidades con mayor de 100,000 personas. Esto se debe principalmente por las zonas turísticas que tiene, como por ejemplo tiene Cancún, Playa del Carmen y Cancún. También otro fenómeno que hizo que Quintana Roo tenga mayor población es pues que hay personas que están enfermas y no pueden estar en altitudes muy arriba, entonces se van a un lugar más con altitudes más bajas para poder pasar ahí. También tenemos que en comparación con el total regional están por debajo todos, y la mayor en los estados de Chiapas y Guerrero se encuentra su mayor población con menores de 2.500 personas. Bueno, ya en península, que esto conforman los estados de Campeche, Yucatán y Quintana Roo, se localizan estados con mayor población urbana en total de la región, con arriba del 75% de población con centros urbanos y aproximadamente de 7 a 9 personas. La siguiente, por favor. La densidad de población en entidad federativa. Bueno, aquí tenemos la entidad federativa, las mismas que anteriores, la población y kilómetros cuadrados. En la densidad de población podemos decir que por cada kilómetro cuadrado que tengamos habrá 192 personas en Puebla. Con mayor población de densidad en kilómetros cuadrados tenemos los estados de Oaxaca, Campeche y Quintana Roo. Y con mayor población por kilómetro cuadrado está Veracruz y Puebla. Como se destaca significativamente la concepción demográfica en la subregión oriental del Golfo, donde Puebla presenta una densidad de 3 veces más que en la media regional y Veracruz casi la doble. Tenemos que la densidad regional es un 77 personas por cada kilómetro cuadrado y pues podemos que Puebla y Veracruz pues son mayores que 76. Con mayor densidad de población podemos tener Oaxaca con 44, casi un 30% menos. La siguiente, por favor.
Este fenómeno de mayor densidad de población en Puebla y Veracruz significa un factor de presión en espacios geográficos limitados y genera una presión relativa mayor sobre los recursos naturales que en el resto del país, situación que obliga a considerar estos aspectos con particular importancia para el desarrollo. Siguiente, por favor. Componentes sociales y calidad de vida, tenemos que son aspectos territoriales, ambientales, económicos, factores que determinan la calidad de vida y condiciones de satisfacción. Bienestar social, pues podemos distinguir empleo digno, remuneraciones económicas, calidad de la vivienda, educación, servicios de salud, tiempo para el descanso y la recreación. Y bienestar es subjetiva, preferencias y valores entre personas. Se les fue el sonido, chicos. En cuanto a pobreza y marginación, podemos ver que en la tabla hay una persistencia de la pobreza en el sureste de México. Y a pesar de que hay una tendencia en reducción de la población en esa condición, en las diferentes entidades. En la subregión península es más significativa. En cuanto a la subregión del Pacífico Sur, se puede ver que se ha mantenido igual. Y en particular en Veracruz se ha observado un crecimiento en la pobreza durante el periodo 2008 al 2018. La que sigue, por favor. En cuanto a los datos de pobreza extrema, se puede observar que se ha reducido en la región, aunque en una proporción menor de los estados de Puebla y Quintana Roo tuvieron una reducción notable en cuanto a proporción de población en situación de pobreza extrema. Puebla con un valor de menos 49.3% y Quintana Roo con menos 39.2%. La que sigue, por favor. En cuanto al índice de marginación, este parámetro permite medir variables que consiste en medir la proporción de la población que no tiene a los satisfactores básicos. En el índice de marginación se consideran 4 dimensiones que son la falta de acceso a la educación, residencia en viviendas inadecuadas, ingresos monetarios insuficientes y residencia en localidades pequeñas con menos de 5,000 habitantes. Y de acuerdo a esto, las entidades se pueden agrupar en 5 grados de marginación, como se puede observar, ya sea muy alta, alta, media, baja o muy baja. En la tabla podemos observar que en el 2015 los estados de Guerrero, Chiapas, Oaxaca, Veracruz y Puebla ocuparon el rango de las 5 entidades con mayor índice de marginación, respectivamente. Y por otro lado, el estado de Quintana Roo se encuentra con un menor índice de marginación, por lo que se posicionó en el lugar número 20 dentro del contexto nacional. La que sigue, por favor. En el siguiente mapa se muestra la distribución de los 1,343 municipios de la región sur y según su grado de marginación para el año 2010. Y se puede observar una concentración de municipios denominados como muy alta y alta marginación en las subregiones rurales con menor conectividad, y esto aunado a la condición de aislamiento territorial contribuye al agravamiento de las condiciones de marginación. La que sigue, por favor. Las disparidades de la región sureste se puede percibir gracias al índice de rezago social,
que esto agrega variables de educación, de acceso a servicios de salud, de calidad y espacios de la vivienda, así como servicios básicos y activos en el hogar. En la tabla podemos observar que Yucatán y Veracruz tuvieron un cambio de medio a alto y alto a muy alto grado de rezago social, mientras que en Quintana Roo cambió su nivel de medio a bajo, manteniendo su posición a nivel nacional por debajo del lugar 15. En la subregión del Pacífico, los estados de Chiapas, Oaxaca y Guerrero presentan el grado de muy alto nivel de rezago social, estancándose en esta condición desde hace varios años. La que sigue, por favor. En cuanto a las carencias sociales del sureste, el INEGI reconoce el comportamiento de 6 tipos de carencias, como son el rezago educativo, de servicios de salud, calidad y espacios de vivienda, alimentación, seguridad social y servicios básicos en la vivienda. En la tabla podemos destacar que las carencias por acceso a seguridad social son las que se representan más del 50% de la población mexicana. Y en cuanto a las características que se consideran una persona que presenta carencias, son los siguientes, como el agua que consumen se obtiene de un pozo, río, lago, arroyo, no cuentan con servicios de drenaje, no dispone de energía eléctrica y el combustible que se usa para los alimentos es leña o carbón. La que sigue, por favor. En cuanto a los ingresos laborales per cápita del sureste, el ingreso per cápita tiene una estrecha relación con el ingreso nacional, el cual hace referencia al promedio total de las percepciones que recibe un habitante. En la siguiente tabla se organizaron los ingresos laborales per cápita de mayor a menor cifra y podemos ver que a nivel nacional, durante el 2016, una persona en México recibe aproximadamente 1,699 pesos, por encima del ingreso laboral per cápita promedio de la región, que es de 1,437. En la región sur-sureste, 6 de los 9 estados se encuentran por debajo del promedio regional, específicamente las entidades del Pacífico Sur y Oriental Golfo, que son Tabasco, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Guerrero y Chiapas. En la península, el estado de Quintana Roo cuenta con mayor ingreso per cápita del sureste con 2,402 pesos. El más alto a nivel nacional se registra en Baja California Sur con 2,865 pesos, por encima de la Ciudad de México con 2,440 pesos. Y por otro lado, se aprecia que en la subregión del Pacífico se cuenta con un menor ingreso laboral per cápita promedio con tan solo 949.2 pesos. La que sigue. Bueno, ahora vamos a comenzar con el sistema de producción. En este caso nos vamos a enfocar un poco más a lo que es la economía. Bueno, en la región sureste de México, que está conformado por los estados de Veracruz, Tabasco, Yucatán, Chiapas, Campeche y Quintana Roo, a diferencia de otras entidades federativas de México, esta región reportó en el primer trimestre de este año un crecimiento considerable en su aportación al total de inversión extranjera directa. Para los analistas, la desviación de esta inversión hacia el sureste se debe en parte a que la región del norte y Bajío de México ha decidido enfocarse al sector manufacturero, creciendo así áreas como las de la energía, servicios o logística. Sin embargo, este aumento en la inversión interna y externa hacia la región del sur se debe a muchos factores, entre ellos la actividad turística a nivel mundial, que beneficia en gran parte a la derrama económica del país, la conexión con el extranjero,
tanto en áreas turísticas como comerciales, las ciudades con gran desarrollo económico, industrial y cultural y las regiones naturales. Aquí podemos observar en el mapa para la región península, que lo conforman los estados de Campeche, Yucatán y Quintana Roo, los principales sectores donde se ha observado inversión extranjera en el último trimestre del 2020. Vemos cómo es una constante el sector turístico, así como el comercial. Esto también se debe en gran parte a la inversión en proyectos de el actual presidente de México, como lo son el Tren Maya, que favorecería el turismo y la comercialización de diversos productos en esta región. Bueno, para verlo en números, tenemos aquí el porcentaje representativo de las actividades económicas del sureste en los años 2013 y 2018. Podemos observar una evolución bastante interesante, pues vemos cómo, aunque sectores como el agroalimentario, que es el que nos correspondería a nosotros directamente, se ha observado un crecimiento, por ejemplo, en Tabasco o Veracruz. Vemos también cómo la minería o la industria manufacturera han ido en declive. Esto también porque los servicios como transporte, almacenaje o servicios financieros o de turismo han ido a la alza. Aquí vemos cómo se observa esta misma tendencia para los estados de Campeche, Quintana Roo, Yucatán y Chiapas. El sector hotelero ha ido creciendo, quizás no mucho en los estados, por ejemplo, de Quintana Roo o de Yucatán, que incluso se observó un deceso en el porcentaje para el año del 2018, pero vemos como si, por ejemplo, en Chiapas ha aumentado hasta un 4%. Entonces, esto nos dice un poco de cómo están los procesos de producción, cómo se han ido inclinando más hacia el ecoturismo, quizás, más hacia la producción orgánica. Entonces, esto como agrónomos nos compete para saber cómo llegar a los productores y comunas ejidatarias de esta región. Bueno, como se observa en el mapa, les podemos recomendar, de hecho, esta página es muy buena, a nosotros nos ayudó mucho. Es el proyecto del Fidesur y este es un mapa de Argis, me parece, y le pueden ustedes ir poniendo las capas, ya sea de tenencia de suelo o población. Entonces, está muy padre. Aquí podemos ver la agricultura según el carácter familiar y o monocultivos del sureste. En esta vemos cómo la agricultura familiar es el principal tipo o modo de producción para esta región. Por otro lado, la agricultura agroindustrial, que es un sistema caracterizado por la presencia de productores con grandes extensiones de tierra, monocultivos y uso extensivo de tecnologías como maquinarias, insumos químicos, semillas mejoradas. Aunque es aunque es menos esta población, sí podemos observar algunos manchones de monocultivo que lo vemos aquí en verde, como verde olivo, sobre todo hacia la región de Veracruz. Bueno, en la agricultura agroindustrial, que es lo que les comentaba de los monocultivos, vamos a pasar a la siguiente. Los menores desempeños se presentan en los estados de la península, aunque se destaca una creciente competitividad de la actividad agrícola en el estado de Quintana Roo y los bajos rendimientos de Yucatán. Las entidades con mejores rendimientos en la producción agrícola son Veracruz, Tabasco y Quintana Roo.
Para la caracterización agrícola del sur-sureste se observa que el 82.5% de la producción corresponde a 3 tipos de tecnologías: pastos cultivados en el 41.7%, caña de azúcar en el 32.7% y otros cultivos en el 8.1%. De estos, solamente destacar la caña de azúcar, cuya producción en la región representa el 85% de la producción nacional, y solamente el estado de Veracruz representa el 36%. En algunos estados del sur-sureste siguen liderando la producción de cultivos agrícolas claramente regionales, como el caso del agave mezcalero en Oaxaca, Guerrero y Puebla o Veracruz, cacao en Tabasco y Chiapas, el coco en Quintana Roo, Oaxaca y Yucatán, Veracruz y Guerrero, y el jenequén en Yucatán, la vainilla en Veracruz y Chiapas. Bueno, en cuanto a términos económicos, tenemos que la zona sureste solo aporta el 17% del Producto Interno Bruto Nacional y participa con el 6.6% de las exportaciones que realiza México. En promedio tenemos que pues 7 de cada 10 personas que habitan en la región sureste pues viven en pobreza, y pues resultan ser las personas pues que tienen un menor salario. La siguiente, Pau. En cuanto... Una sigla de atrás, por favor. Bueno, sobre el trabajo. En cuanto a las actividades más importantes de la región, son, como ya lo mencionaron, pues la de mayor importancia son las primarias, en la cual pues participa la agricultura, la ganadería, la pesca y la exportación forestal. En cuanto a la explotación de recursos mineros, pues es una actividad casi inexistente en la región, más que en Yucatán. Existen algunas industrias de manufactura de ropa y papel, y entre otras cosas. La siguiente. Bueno, en cuanto a agricultura, igual, a pesar de que la región sufre algunas limitaciones, como es la escasez de agua, en su suelo es calizo y pedregoso, a pesar de esto, se cultiva el maíz, frijol, la caña de azúcar, el plátano, la naranja y el enequén. Son una de las principales, pues, actividades que se realizan, de los cultivos que se llevan a cabo. En cuanto a ganadería, resulta ser una actividad pues un poco más provechosa debido a la presencia de pastizales en amplias zonas de Campeche y en la zona de Yucatán. Se cría principalmente ganado bovino, le sigue el porcino, el caballar, mular y caprino. La siguiente. Bueno, en cuanto a la explotación forestal, la región aprovecha principalmente las especies de maderas preciosas como es la ceiba y la caoba, especialmente en la región de Campeche y Quintana Roo. Y en cuanto a la pesca, pues esta es una de las actividades que contribuye más a la economía nacional, específicamente en Campeche con la captura de camarón, aunque pues también en Yucatán, y pues en menor porcentaje sería en Quintana Roo. La siguiente. Y
Como se mencionaba, la actividad turística ha resultado pues muy importante, que ha aumentado la economía de esta región, ya que pues igual hay inigualables playas, centros turísticos como es Cancún, bellezas naturales como reservas ecológicas, parques nacionales, acuarios naturales, igual imponentes zonas arqueológicas como es Chichén Itzá, Tulum, que pues atrae igual la atención de muchos visitantes nacionales y extranjeros. La siguiente. Bueno, en cuanto a la tipología de productores en la región sureste de México, se ha determinado con características propias de los productores, donde cada tipo es un modelo representativo de una porción de la población en estudio. Como nos fue un poco complicado encontrar información muy general, abarcamos la tipología de productores por estado, en donde identificamos las características generales de los productores por estado y también un breve análisis de tipología de productores por cultivo. En el caso de Veracruz, podemos observar, bueno, identificamos características generales como lo es la escolaridad, la unidad de producción y la superficie total, en donde podemos observar que en cuanto a escolaridad, el nivel máximo de estudios de los productores es la primaria, abarcando alrededor del 76%. Y en segundo lugar, podemos observar que está la secundaria y siguiendo de la preparatoria y ninguno. En el caso de la unidad de producción, el principal origen de los ingresos del productor proviene principalmente de la actividad agropecuaria o forestal, representando aproximadamente el 84.46%, seguido de otra actividad, el apoyo gubernamental y finalmente el envío de dinero desde otro país. Y en cuanto a superficie total del productor, pues la mayoría de estas se centra en la calidad de propia, representando el 96.36%, seguido de la propiedad rentada, prestada y finalmente a medias o en apercería. La siguiente, por favor. Bueno, particularmente la tipología de productores en cafeticultura, se evaluó analizando variables de tipo social, cultural, económico y productivo para determinar las diferencias entre ellos. Y los productores identificados fueron de subsistencia, transicional y empresarial. Las diferencias estadísticas entre estos tres tipos de productores se analizó a partir del ingreso capitalizable, el nivel tecnológico, la superficie y los cortadores con pago, la cual se representa de la siguiente manera. Podemos observar que los productores de subsistencia siempre ocupan el rango más bajo, mientras que en este caso el empresarial el más alto, siendo que su ingreso capitalizable del productor de subsistencia es menor a los 30,000 pesos. En transicional va de 30,000 a 110,000 y en el empresarial pues es mayor a 110,000, mientras que el nivel tecnológico para el productor de subsistencia es bajo, transicional medio y empresarial alto. La superficie para los productores de subsistencia es menor a 5 hectáreas, en transicional de 6 a 20 hectáreas, empresarial de 21 a 63 hectáreas. Y en cuanto a los cortadores con pago, para los productores de subsistencia, va de 0 a 11
en transicional de 12 a 29 y en empresarial de 30 a 150. Por otra parte, tenemos la distribución de los tipos de productores cafetaleros dentro del Distrito de Desarrollo Rural 005 de Fortín, representado de la siguiente manera. En la tabla podemos observar que los municipios de Huatusco, Totutla y Comapa se encuentran en el mayor porcentaje de productores cafetaleros de tipo empresarial, siendo 6 para Huatusco, 4 para Comapa y 4 para Totutla. Mientras que los productores cafetaleros de tipo de subsistencia se encuentran principalmente en el municipio de Comapa con 13, Totutla con 29 y Tenampa con 12. Y los productores de transicional se encuentran en los municipios principalmente de Comapa con 7, Totutla con 8 principalmente. Para el estado de Tabasco, las características generales que se adentraron para la tipología de productores fue la misma en cuanto a escolaridad, unidad de producción y superficie. Observando que los productores de Tabasco también centran el mayor porcentaje de escolaridad en la primaria, siendo este alrededor de 67.59%. En segundo lugar está la secundaria, seguido de la preparatoria y en último lugar pues está otro o ninguno. Otro punto importante es como en la mayoría de las unidades de producción, el principal origen de los ingresos del productor proviene principalmente de la actividad agropecuaria o forestal, siendo alrededor de 80.22%, seguido de otra actividad, el apoyo gubernamental y finalmente el envío de dinero desde otro país. En el caso de la superficie, podemos observar que la mayoría de la superficie está en calidad de propia, representando un 96.33%, seguido de la superficie rentada y prestada, y finalmente a medias o a parcería. La anterior, por favor. Para el caso de Tabasco, la tipología de productores que encontramos fue muy general, de una producción muy general, por lo que esta fue aplicada a condiciones socioeconómicas, tipo de tenencia de la tierra, la superficie, cultura productiva y recursos naturales, en donde podemos observar que la identificación de productores para este caso fue de autoabasto, semicapitalizados y empresariales, en donde el productor de autoabasto cuenta con la menor superficie, siendo esta menor a las 5 hectáreas, para los semicapitalizados mayor de 5 hectáreas, al igual que los empresariales. En tenencia de la tierra, los productores de autoabasto tienen tierra de tipo ejidal y minifundio, los semicapitalizados privada o ejidal y los empresariales es privada principalmente. Los productores de autoabasto para la infraestructura tienen baja, semicapitalizados media y empresariales alta. El financiamiento para los productores de autoabasto es mediante apoyos oficiales, para los semicapitalizados de bancas de desarrollo y subsidios, y empresariales es un financiamiento propio.
El mercado al que se dirigen los productores de autoabasto va local y municipal, mientras que los semicapitalizados es local, estatal y nacional, y el empresarial pues es nacional e internacional, aunque principalmente internacional. Bueno, para Chiapas, pues de manera general también tenemos las características de escolaridad, unidad de producción y superficie total, siendo que el nivel máximo de estudios de los productores es también la primaria, representando el 70.90%, seguido de la secundaria, de la preparatoria y de otro o ninguno. El principal origen de ingresos del productor proviene principalmente de la actividad agropecuaria o forestal, representando el 87.72%, también seguido de otra actividad, un apoyo gubernamental o el envío de dinero desde otro país. Para Chiapas, la mayoría de la superficie está en calidad de propia, representando el 97.76%, seguido de rentada o prestada y finalmente a medias o a parcería. En Chiapas también se identificó la tipología de productores a partir de la cafeticultura, en donde podemos decir que esta representa el 35% de producción a nivel nacional, y la tipificación de los productores fue en la Sierra Madre de Chiapas y Soconusco, en donde se identificaron los productores de subsistencia, productores por encima del nivel de subsistencia y que consiguen tener cierto grado de ahorro, y productores centrados en la venta de productos en los mercados o bien productores de capitalización. Estas variables fueron determinadas a partir de los objetivos de la producción, la superficie de producción disponible, la tenencia de la tierra, el equipo de infraestructura, la mano de obra, la disponibilidad de asistencia técnica, subsidios o apoyos gubernamentales y bueno, podemos observar que los productores de subsistencia en este caso presentan una superficie de 0.5 a 10 hectáreas, mientras que los productores de subsistencia más ahorro de 11 a 50 hectáreas y los de capitalización mayor a las 50 hectáreas. La tenencia de la tierra para subsistencia es de tipo ejidal, para subsistencia más ahorro ejidal y pequeña propiedad, capitalización privada. La producción principal con la que cuentan los productores de subsistencia es café, maíz y frijol. Los de subsistencia más ahorro es café, palma y mango, y los de capitalización, café, palma y mango también. En cuanto a infraestructura, los productores de subsistencia no tienen tecnificación, los de subsistencia más ahorro es muy baja y los de capitalización tienen una alta tecnificación. El complemento de actividad para los productores sí se presenta en los de subsistencia. Para los de subsistencia más ahorro es muy poca y para los de capitalización no hay. En cuanto a la mano de obra, los productores de subsistencia cuentan con mano de obra familiar, al igual que los de subsistencia más ahorro, mientras que los de capitalización no cuentan con mano de obra familiar. El trabajo asalariado en productores de subsistencia es muy poco, mientras que en los de subsistencia más ahorro es poco y en capitalización sí es mucho. El perteneciente a la asociación en subsistencia y subsistencia más ahorro sí, mientras que capitalización no. Y la asistencia técnica para subsistencia y subsistencia más ahorro sí aparece, mientras que en capitalización también, pero esta tiene que ser contratada. La distribución de los productores por región y municipio de Chiapas se presenta de la siguiente manera.
de tal manera que podemos observar que los productores de subsistencia tipo 1 se encuentran en casi todos los municipios, a excepción de Escuintla, mientras que los productores de subsistencia más ahorro, que son los de tipo 2, solo no se presentaron en el municipio de Mazapa, Madero, y los productores de capitalización, que son los del tipo 3, solo no se presentaron en los municipios de Mazapa, Madero, Siltepec y Unión Juárez. Bueno, ahora vamos a hablar un poco sobre Campeche. En Campeche, en la mayoría de las unidades de producción, el nivel máximo de estudios de los productores con escolaridad es la primaria, que está representado por un 67.48%. Y en segundo lugar tenemos que está la secundaria, seguido de otro, preparatoria y ninguno. Para este estado, en la mayoría de las unidades de producción, el principal origen de los ingresos del productor proviene principalmente de la actividad agropecuaria o forestal, que es un 84.18%. Esto está seguido por otra actividad, apoyo gubernamental y finalmente envío de dinero desde otro país. También tenemos que la mayoría de la superficie está en la calidad de propia, como un 97.24%. Le sigue otros, rentada, prestada y finalmente a medias o en a parcería. La siguiente, por favor. Bueno, aquí hablaríamos un poco más sobre lo que vienen siendo para maiceros de temporal. Sobre la importancia del cultivo de maíz, pues tiene este estado unos 154.400 hectáreas, lo cual cubre el 74.41% de la superficie total sembrada en los cultivos cíclicos. De esta proporción, el 99.4% es de temporal, convirtiéndolo en un cultivo prioritario debido a su impacto socioeconómico en el sector. Ay, esperen, disculpen un momento. Ya, lo lamento. Perdón, continúo. Menos del 1% de los productores de maíz son mujeres. Está aquí prevaleciendo el sexo masculino. Y un 5.58% son menores de 30 años. La mayoría tiene edades entre 50 a 60 años. En cuanto a la escolaridad, tendremos que un 88.56% indican que saben leer y escribir. La media de escolaridad es de 5 años y los municipios de Campeche y Champotón se ubican por encima del promedio con unos 6 años. Si bien se van integrando nuevas personas en el proceso productivo, también existe un grupo de productores que son de mayor edad que podrían, podemos decir, influir negativamente al retrasar los procesos de transferencia debido al arraigo de su tecnología de producción tradicional. Sin embargo, en los municipios de las regiones norte y centro, donde se cuenta con productores más experimentados, se obtienen buenos rendimientos. La siguiente, por favor. Entre las características generales para el estado de Yucatán, en la mayoría de las unidades de producción, el nivel máximo de estudios de los productores con escolaridad es la primaria. En segundo lugar está la secundaria, seguida de otro, preparatoria y finalmente ninguno. Para Yucatán, en la mayoría de las unidades de producción, el principal origen de los ingresos del productor pues proviene principalmente de la actividad agropecuaria o forestal, que está representado por un 74.76%, seguido de otra actividad, apoyo gubernamental y finalmente envío de dinero desde otro país. En Yucatán, la mayoría de la superficie está en calidad de propia, siendo un 98.05%. A esto le sigue otro, prestada, rentada y finalmente a medias o en a parcería. La siguiente, por favor. Para este estado hablaremos un poco más sobre pues, una producción general. Tenemos que según datos de la SADER del año pasado, son unas
10.600 personas aproximadamente que trabajan en el sector primario, que representa un 9.3% de las personas ocupadas en la entidad. Si hablamos por subsector, pues ya tenemos que la parte agrícola pues está representada por un 60.7%, pecuario por un 27.9% y pesquero por un 11.4%. Son aproximadamente unas 7.000 mujeres las que trabajan en el sector agropecuario y pesquero de Yucatán. El volumen de producción pesquero y apícola asciende a unas 58.000 toneladas. Y los tres principales municipios que generan producción agrícola son Tizimín, Silam, González y Panabá. Los tres principales municipios que generan producción pecuaria son Abalá, Sotuta y Tizimín. Y pues tenemos que en la entidad, pues los productos agrícolas que destacarían son los pastos, el maíz grano, la naranja. Y en cuanto a productos pecuarios, lo que más destacaría sería la carne porcino, la carne de ave y la carne de bovino. La siguiente, por favor. Finalmente tenemos a Quintana Roo. Como algunas de las características para el estado de Quintana Roo, en la mayoría de las unidades de producción, el nivel máximo de estudios de los productores con escolaridad es la primaria, que representa un 65.87%. En segundo lugar está la secundaria, seguido de otro, preparatoria y ninguno. En la mayoría de las unidades de producción, el principal origen de sus ingresos del productor pues proviene de la actividad agropecuario forestal, que es un 85.97%. A esto le sigue otra actividad, apoyo gubernamental y finalmente envío de dinero desde otro país. La mayoría de la superficie está también en calidad de propia, es un 98.51%. Le siguen otros, prestada, rentada y finalmente a medias una parcería. La siguiente, por favor. Ok, en cuanto a producción general, bueno, aquí nos enfocaremos un poco más en la cuestión lingüística en realidad. En Quintana Roo, como en muchos estados de México, se tiene una pues, gran diversidad lingüística. A lo largo de la entidad se hablan pues, más de 45 lenguas indígenas. En Quintana Roo se captan un aproximado de unas 26.000 unidades de producción. En el 71.2% de estas unidades, el productor habla lengua indígena y en un 28.8% no la habla. En el estado existen 19.001 unidades de producción donde el productor habla alguna lengua indígena. Si hablamos por sexo, en 24.108 unidades de producción son dirigidas por hombres, en tanto que 2.581 unidades de producción reportan a una mujer como responsable de esa unidad. Asimismo, del total de las unidades de producción que dirigen los hombres, 73.1% dice que habla una lengua indígena, mientras que en las unidades de producción que son dirigidas por mujeres, el 53.4% dice que habla una lengua indígena, lo que significa pues más de la mitad. Y bueno, esto es relevante porque en la actualidad el hecho de no hablar español puede representar dificultades a la población indígena, tanto para acceso a servicios informativos como para conocimiento escolarizado, en obtención de servicios administrativos fuera de su comunidad también, y para la resolución de conflictos de carácter legal, pues el idioma que se emplea pues, en la mayoría de estos espacios es el español. La siguiente, Pau. Bueno, aquí dice gracias por su atención, pero aún nos falta mostrarles el video que representa un poco la cuestión de estos temas que les acabamos de presentar. ¿Me avisan si se escucha, por favor? Sí. ¿No se escucha?
No, Pau, no se escucha. Ah, permítanme. En FIRA, ofrecemos crédito, garantías y apoyos a productores y empresas del sector agroalimentario y rural para incrementar la productividad, inducir el acceso al financiamiento y mejorar la calidad de vida de hombres y mujeres en el campo mexicano. Es por eso que en la región sureste del país, FIRA apoya y financia proyectos productivos en los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche, Quintana Roo y Yucatán. El sureste es una tierra de oportunidades, tenemos agua, tenemos disponibilidad de recursos naturales, clima. El sureste es una región privilegiada por tener tantos recursos naturales, entonces eso nos permite producir, industrializar y comercializar prácticamente todo el año. En Yucatán tenemos proyectos de aparcería, producción y engorda de cerdo, tenemos captura de pulpo, captura de langosta. En Tabasco estamos trabajando fuerte con el tema de plátano para exportación, tenemos plantaciones forestales de teca para poder abastecer una planta de MDF. En Campeche es donde tenemos lo más fuerte de palma, de aceite, tenemos maíz, soya. En Quintana Roo estamos fortaleciendo mucho el tema de la pesca. Sin embargo, en Quintana Roo, dada su importancia turística, ahora con los nuevos programas que tiene el FIRA para atender el sector turismo y toda la cadena de food service, se abre una oportunidad importante. En Chiapas, que es el estado que más aporta al Producto Interno Bruto de los 5 estados de la regional, estamos trabajando fuerte en café, estamos trabajando en avicultura y estamos entrando también fuerte en el tema de palma de aceite, sobre todo en el norte del estado. Con la meta de incrementar la productividad y competitividad en el sector rural, desarrollamos metodologías de información para mapear el comportamiento de la red de valor y tener así un panorama claro de todas las actividades para implementar sistemas de trabajo productivos y rentables, como los esquemas de desarrollo de proveedores que permiten al productor integrarse a las diferentes etapas productivas y de transformación, reducir sus costos, producir con mayor calidad y enfocar su producción a las demandas del mercado, lo que fortalece su rentabilidad y les permite convertirse a la vez en sujetos de crédito para los bancos y otros intermediarios que reciben recursos y garantías de FIRA. Como podemos ver, el servicio de fondeo y garantía de FIRA, que a la par de otros apoyos tecnológicos, permiten que nuestros clientes tengan una atención integral, no solo con financiamiento, sino con otros servicios de promoción tecnológica, de capacitación, de asistencia técnica, de consultoría, de manejo de mercados, información especializada para su comercialización, para que tengan mejores precios y que estén atentos a las demandas de los consumidores y que nos permita así rehacer la proveeduría de alimentos. En la región sureste, los negocios están a la vanguardia, los productores y los empresarios están al día en la tecnología, están al día en las necesidades de los consumidores, haciendo de la región sureste del país una región más competitiva. Nuestro compromiso es acompañar a productores y empresas para lograr que su proyecto sea posible y se convierta en una actividad productiva y rentable, un ejemplo de éxito en su comunidad y en México. Por eso, detrás de cada actividad productiva en el sector alimentario y rural, está el apoyo de FIRA. Con FIRA, sí es posible. Bueno, compañeros, pues eso sería todo. Quisimos incluir este video porque queríamos que vieran un poco del panorama general del contexto de la agricultura en estos estados del sureste. Se nos hace muy importante recalcar que las relaciones que se dan en esta región, en las relaciones sociales que se dan en esta región, todavía tienen mucho que ver con los usos y costumbres,
como ya vimos, al ser una zona de transición en la que todavía se encuentran zonas que son la mayoría de los estados en extrema pobreza, tenemos que ser muy conscientes y empáticos con estos productores, no llegar a querer cambiar sus modos de producción, no llegar queriendo imponer ideas, sino más que nada llegar con una mentalidad abierta para también nosotros absorber los conocimientos empíricos que ellos tienen. Se nos hace muy importante recalcar que esta zona es una zona con mucho potencial en cuanto a agricultura, en cuanto a contexto social y también para el desarrollo de turismo y nuevas actividades por la riqueza de su tierra, por la extensión de su territorio. Entonces, al saber nosotros este contexto, sentimos que se nos va a hacer más fácil el llegar o el abordar un proyecto en esta zona. No sé si tengan alguna pregunta, algún comentario. Sí, bueno, gracias, Pau. Ciertamente ya estamos en la parte de preguntas y comentarios. Vamos a comenzar con lo que quiera decir el resto del grupo o preguntarle a sus compañeros del equipo 3. Adelante, por favor, jóvenes del grupo, tienen la palabra. ¿Alguien quiere preguntar o comentar algo? Bueno, jóvenes, veo que no se animan. Yo creo que había mucho que comentar, ¿no? Pero bueno, entonces voy a continuar entonces con mis comentarios. Bueno, primero en cuanto a la presentación. No vi, muchachos del equipo 3, no vi sus conclusiones ni tampoco sus fuentes bibliográficas consultadas. No sé si las pudieran mostrar. Sí, profe, permítame. Sí, profe. Bueno, mientras colocan lo que les estoy pidiendo, voy a comentar otras cosas. Bueno, en cuanto al contenido, ciertamente es muy interesante ver cómo se diferencian los datos que acaban de presentar sus compañeros por entidad y por región. Llama la atención que donde encontramos la mayor dependencia económica, por ejemplo, sea precisamente en los estados más pobres, ¿no? Entonces, obviamente eso puede obedecer al hecho de que en estos estados más pobres, pues también la natalidad es mayor, ¿no? Ante la falta de ingresos y de pues posibilidades de mejora económica, pues mucha gente todavía en zonas rurales asume que teniendo más hijos, pues estos se van a convertir tarde o temprano en mano de obra que le va a ayudar, ¿no? Mano de obra familiar que le va a ayudar a obtener un mayor ingreso. Entonces, aunque los niños en general, para los más pobres del país, se convierten en una carga, pues ellos siempre tienen la falsa idea de que, pues más bien representan probablemente un apoyo, ¿no? Laboral más adelante. Incluso todavía siendo niños, ¿no? Como saben, hay muchos niños involucrados en actividades del campo, ¿no? Como el caso del corte de café es uno de tantos, ¿no? Donde vemos que hay una presencia muy importante de los niños, ¿no? Como mano de obra. Entonces, eso aunado al hecho de que, como saben, hay muchas desigualdades en el país, ¿no? Y sobre este punto, quisiera que ya los miembros del equipo
ya sin tener que leer nada de las diapositivas, nos comenten un poco de cómo estas desigualdades están mostrándose o están impactando en las cifras y en las estadísticas que nos acaban de mostrar, y particularmente cómo estas desigualdades impactan en la tipología de productores y en general en la situación económica de la agricultura a nivel nacional. No sé si alguien nos pudiera ahondar más en ello del equipo 3, por favor. Sí, profe. Bueno, algo que pudiera tal vez añadir es la cuestión de, por ejemplo, la cuestión de los estudios, ¿no? Como vimos en la parte de los tipos de productores, pues realmente la mayoría de los productores en sus estudios tienen como máximo hasta la primaria, ¿no? ¿Y esto qué impactos puede tener? Pues básicamente es la cuestión de que tal vez cuando ellos se dedican a trabajar, se quedan con lo que les han enseñado, ¿no? Y a veces, no sé, a lo mejor puede existir una generación de desconfianza en cuanto a tal vez nuevas tecnologías, nuevas formas de producir, porque dicen, no, pues es que yo siempre he trabajado esto, a mí me enseñaron a trabajar de esta manera, me ha funcionado, pero pues realmente pues los puede llegar a limitar. En cuanto a, no sé, a lo mejor los rendimientos que obtengan o algo así, eh, sabemos que también que pues con esto del cambio climático, pues ya las condiciones también van cambiando. Entonces, a lo mejor lo que en algún momento les funcionaba, eventualmente ya no les va a funcionar. Y entonces ahí es donde van a empezar a surgir ciertos problemas, ¿no? Bueno, eso es en cuanto a cuestión de producción. No sé si alguno más de mi equipo pueda complementar también esta parte. Bueno, mientras alguien más se anima de tu grupo, de tu equipo, sí quiero comentar que es muy acertado esto que comentas acerca de la educación, de la escolaridad, que sí impacta precisamente en la adquisición de nuevas tecnologías, porque el adoptar nuevas técnicas no tiene que ver nada más con la cuestión económica, también tiene que ver con una cuestión paradigmática. En otras palabras, jóvenes, bueno, espero que entiendan lo que quiero decir con este tema de filosofía de la ciencia, ¿no? Entre más ignorante es una persona, más paradigmática es. Es decir, que se casa con lo que aprendió, con la manera de hacer las cosas que aprendió desde el inicio, pues, en el seno familiar, y difícilmente adopta nuevas formas o nuevas formas de hacer las cosas y nuevas formas de pensar, ¿no? Y entre más, les digo, entre más ignorante es la persona, más cerrada es. Por eso es que en el caso de los productores de México que tienen, como ya vieron, una escolaridad primaria, perdón, una escolaridad de primaria o menos me refiero a que ni siquiera tienen la primaria terminada, pues eso hace que sean todavía más paradigmáticos, ¿no? Los campesinos del campo mexicano son particularmente paradigmáticos, como bien decía su compañero, adoptaron ciertas formas de hacer las cosas heredadas por sus ancestros y de las cuales no quieren salir, ¿no? Difícilmente a veces quieren adoptar otra, a menos que se les demuestre de manera muy, muy categórica, muy clara, que efectivamente funcionan mejor, ¿no? Por eso es que la recomendación es que cuando ustedes tratan de implementar un cambio de paradigma en la forma en que ellos producen o trabajan la tierra, como por ejemplo el caso de la agricultura convencional a la agricultura de conservación, o como el caso de un monocultivo a un sistema agroforestal, en fin, ese tipo de cambios que implican un cambio de mentalidad, un cambio de técnica, un cambio en todos los sentidos, pues lógicamente se enfrentan a resistencia, ¿no? Es lo que los filósofos llaman parálisis paradigmática. Entonces, cuando
cuando se les presenta una buena oportunidad, los productores normalmente los ven con renuencia, ¿no? Con incluso desconfianza. Y si además algunos técnicos pasaron por allí y los sacaron para hacer algo y después no les ayudaron a darle seguimiento y aquello no funcionó, pues peor de desconfiados quedan, ¿no? Entonces, esto lo tienen que tomar en cuenta, jóvenes, y para eso se les imparte la materia de sociología en su carrera, para que entiendan cómo es que ustedes pueden asesorar o hacer extensionismo con los productores, considerando que van a enfrentarse con este tipo de problemas, ¿no? Y si a eso le agregamos que siendo tan pocos las personas en México con estudios, pues normalmente el técnico, sobre todo si es joven y si es inmaduro, pues llega con cierta soberbia, queriendo imponer su modelo en lugar de negociarlo como debe ser, ¿no? Porque como saben, la mejor manera de implementar un modelo de producción, sobre todo si es nuevo, o una técnica, o una estrategia, o una tecnología, lo que sea, pues es negociando con el productor, es decir, tiene que ser en forma participativa, ¿no? Y participativa se entiende que todos los actores trabajan de la mano, trabajan por igual y nadie es más que el otro, ¿no? Entonces el técnico tiene que aprender a ser más humilde y considerar que el productor, aunque no tenga ni la primaria terminada, pero tiene mucho conocimiento valioso de toda su vida, específicamente sobre sus tierras, ¿no? Su región y particularmente su parcela. Y nadie va a saber más de su parcela que él mismo, ¿no? Ningún técnico, por mucho que haya estudiado, va a conocer más la parcela del productor que el mismo productor. Entonces, si entendemos eso, jóvenes, va a ser más fácil llegar con sencillez, con humildad con el productor y poder entablar un diálogo y un trabajo de equipo que verdaderamente funcione en beneficio de ambas partes, ¿no? Entonces, efectivamente, como bien dijo Hugo, sí influye mucho el nivel educativo, ¿no? Y bueno, vamos a darle la palabra para no extenderme demasiado a alguien más del equipo que quiera complementar lo que acaba de decir su compañero. Adelante, por favor. Ustedes mostraron estadísticas muy importantes, jóvenes. Quisiera Sí, que me ayuden con la conclusión. ¿Qué es lo que concluyen de todo esto, Pau? Bueno, pues ya como comenté hace ratito, nosotros se nos hace muy importante conocer el contexto social, económico y cultural de esta zona, porque como ya se está mencionando, es una zona que se le llama rezagada. ¿Ya se me escucha mejor? Sí. Es una zona en la que se le llama rezagada. Todo esto parte desde que no había habido un proyecto o proyectos vinculados hasta esa zona. Se había quedado, por así decirlo, olvidada. Si acaso, pues como sabemos, lo del Tren Maya ha sido como el macroproyecto más grande que se ha pensado para esta zona, que no tenga que ver tanto con turismo. Se había dejado, por así decirlo, a que fluyera, ¿no? Con ello. Entonces, para poder implementar el extensionismo, para poder implementar nuevos sistemas de producción, nuevas tecnologías, es muy importante ser empáticos con estas personas, es muy importante adentrarnos, tener como decía el profesor, la humildad de no llegar como de, ay, es que ya soy ingeniero y ya se tiene que hacer lo que yo diga, sino acercarnos de manera atenta, amable y siempre con la disposición de aprender de ellos. Como ya no sé si ya algunos de los equipos hayan revisado pues algunas de las comunidades que se había planeado para el viaje del CAR, pero muchas de ellas son comunas ejidales, por lo que respecta así como a la escolaridad, también a las costumbres y usos de esa región.
Entonces sí tendríamos que no por no saber se nos va no por no saber sus costumbres, no por no saber los usos de esa región, se nos podría justificar una falta de respeto hacia los productores o hacia sus costumbres. Entonces siempre ir con esa actitud de respeto, porque aunque no son grandes productores o tengan los mayores rendimientos, tenemos que preocuparnos por llevar hasta ellos las tecnologías, los proyectos de una manera digerible. Tampoco llegar como queriendo hablar como si estuviéramos hablando con otro ingeniero, sino digerirles el conocimiento a una forma que ellos puedan asimilarlo y aprovecharlo. Muy bien, Pau. Pues sí, es un buen consejo. Y bueno, ciertamente, como saben, la filosofía de la UACH es que el modelo educativo nuestro esté dirigido a técnicos que vayan a apoyar a pequeños productores, ¿no? O sea, nuestra universidad no fue creada para ayudar a los grandes productores, ¿no? Para eso hay otras universidades que también tienen la carrera de agronomía, como sería la Ibero, el TEC de Monterrey, etcétera, ¿no? Sin embargo, lamentablemente, pues muchos de nuestros egresados, y se los digo por experiencia, cuando hago mis viajes de estudio me doy cuenta de eso, que terminan trabajando para un gran empresario, una gran empresa, pues que les va a pagar bien, que les da muchos apoyos, incentivos, etcétera, y se les olvida que la esencia de nuestra alma mater pues está dirigida a apoyar a los pequeños, no a los grandes productores, ¿no? Pero bueno, pues tampoco les podemos negar esa posibilidad de crecimiento económico, ¿no? y social a nuestros egresados. Pero pues la idea es que no olviden que realmente se les prepara para eso, ¿no? Para que apoyen a los pequeños productores. Y eso no implica que tengan que sacrificar grandemente sus recursos, sus ingresos, ¿no? O sea, ustedes a la par que asesoran a los pequeños productores, pues también pueden ser productores a la vez, ¿no? De tal manera de que aprovechen sus conocimientos, apliquen sus conocimientos en su propio beneficio. O sea, no está peleado eso, ¿no? Que ustedes obtengan buenos ingresos por lo que pues se mataron estudiando y todo eso para ustedes y sus familias, ¿no? Pero que no se les olvide que en principio, pues la idea es apoyar a esos pequeños productores que nos necesitan, ¿no? Bueno, jóvenes, entonces, si no hay algún otro comentario, terminamos la sesión de hoy. Nos vemos el próximo lunes. Ya el equipo, les anticipo que el grupo 2 ya está por confirmarme un día y un horario en que vamos a poder recuperar clase. Entonces, les pido lo mismo a ustedes, ¿no? Porque recuerden que está pendiente el equipo 1, ¿no? Y además, pues ciertas cosas que debemos seguir trabajando. Ya ahorita no dio tiempo de ver los avances del título y los objetivos que les pedí, pero ojalá tengamos un espacio el lunes o en ese día y horario que me propongan para recuperar clase, para ir revisando eso, jóvenes, porque recuerden que es parte de la evaluación y, bueno, sobre todo es parte de lo que tenemos que revisar para pues, cumplir con el programa de la materia, ¿no? Entonces les encargo mucho eso, por favor, aprovechen que hoy ya no pudieron exponer para seguir trabajando en eso. Si me pudieran incluso enviar por el chat del grupo avances en eso, sería mejor para que me den oportunidad de revisarlo con calma, ¿no? Y decirles qué hace falta pulir o darles algunos consejos, ¿no? Bien, ya lo vi, Pau, gracias por mostrarme la literatura consultada. Sí, perdone, profe, es que nos trabó acá el equipo de la presentación, pero ahí está. Igual les recomendamos la página del Fidesur. Muy bien, sí, es que como no lo vi, pero bueno, gracias, Pau. Bueno, entonces así quedamos, jóvenes. Ya colgaron, por el equipo 3 ya colgaron su presentación en Teams, ¿verdad? Se está subiendo, profe, pero sí ahí va a estar por si quieren consultar alguna de las fuentes. Muy bien, muchas gracias. Bueno, y al resto del grupo les recuerdo que me envíen las evaluaciones del equipo, por favor, las evaluaciones individuales. Por ahí alguien me preguntó si se los mandaban cada quien por separado
o por equipo. Yo creo que es mejor que me los manden por equipo, ¿no? O sea, por ejemplo, esta es la evaluación del equipo 4 para el equipo 3, ¿no? O esta es la evaluación del equipo 2 hacia el equipo 3, ¿no? Y así, ¿no? Entonces, y así sería mejor, ¿no? Más organizado. Entonces, por favor, no olviden mandarme eso. ¿Alguien que necesita retarnos de los que llegaron después? ¿Nadie? Bueno, ahora fueran muy puntuales todos. Bueno, sale pues, jóvenes, entonces así quedamos. Nos vemos. Que la pasen bien. Hasta luego. Gracias, profe, nos vemos. Adiós. Hasta luego, profe, gracias. Hasta luego. Hasta luego, profe, buen día. Adiós, Diego. Hasta luego, profe. Adiós, Leti.